De todo, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, ¿no? Dependiendo del tiempo en el que nos estén viendo. La persona que les habla es un estudiante de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Eh, el programa que voy a describir en este marco teórico es el de programa de Lundwich, ¿no? Que es de la familia Roxiense. Y voy a dar el análisis de estabilidad de cuñas en excavaciones subterráneas, ¿no? En este caso, con ayuda del programa. Primeramente vamos por lo teórico. Bueno, y tenemos la agenda de presentación o el contenido, ¿no? Que es la introducción a la estabilidad de excavaciones subterráneas, mecanismos de falla alrededor de una excavación, la falla en cuña en labores subterráneas, diferencias entre cuñas superficiales y subterráneas, discontinuidades y superficies libres múltiples, ¿no? También qué es el Unwedge, fundamentos matemáticos que el programa usa, los datos de entrada y flujos de trabajo, la identificación de cuñas en techo, hastiales y el piso, factores de seguridad en cuñas subterráneas, modelamiento de soporte con pernos, shotcrete y mallas. También tenemos el análisis de sensibilidad y de probabilidad. Tenemos la interpretación de resultados, las aplicaciones, ¿no? Que es muy importante en nuestro ámbito minero y más aún en subterránea. Tenemos las ventajas y limitaciones. Y por último, para concluir, tenemos el caso de estudio y las conclusiones. Ok, continuando, tenemos como introducción, ¿no? La estabilidad de excavaciones subterráneas. En minería subterránea y en obras civiles como túneles, la estabilidad de las excavaciones es determinante, ¿no? Para la seguridad del personal, la continuidad operativa y la viabilidad técnica y económica del proyecto. A diferencia de un talud superficial, una excavación subterránea genera varias superficies libres simultáneas. El techo back, los hastiales o paredes walls y también en algunos casos, ¿no? Los pisos, que son los floors, cada una potencialmente expuesta a mecanismos de falla estructural distintas. Al igual que en los taludes, cuando el macizo rocoso presenta discontinuidades diaclasas, fallas o planos de estratificación, estas pueden insertarse, ¿no? Entre sí con una superficie de excavación, generando bloques o cuñas de roca que pueden desprenderse al deslizar hacia el interior de la labor. La caída de cuñas de techo es de las causas más frecuentes de accidentes, ¿no? E interrupciones operativas en minería subterránea, ya que puede ocurrir de forma súbita, incluso en macizos rocosos de buena calidad geotécnica general. Este programa de un wedge de Roxiense fue desarrollado, ¿no? Específicamente para analizar el mecanismo de falla en el contexto de excavaciones subterráneas, también complementándose con el análisis de estabilidad de taludes superficiales realizado ya en el programa Swatch. Tenemos la falla en cuña alrededor de excavaciones subterráneas, ¿no? Una cuña subterránea se forma cuando tres o más planos de discontinuidad se intersectan entre sí y con la superficie de excavación delimitado, ¿no? Delimitando un bloque de roca tetraédrico o poliédrico que pueden desprenderse o deslizarse hacia el interior de la labor. A diferencia, ¿no? Del caso superficial donde la gravedad actúa siempre hacia abajo, en una excavación subterránea la cuña puede formarse en el techo y caer por gravedad en los hastiales y deslizarse también lateralmente. O también en el piso puede existir cuñas, ¿no? Y empujar hacia arriba por esfuerzos de la roca, circundantemente, ¿no? Aunque este último caso es el menos común, ¿no? Que es el del flúor. También tenemos que en el techo la cuña puede desprenderse en caída libre si no existe fricción suficiente que lo retenga, o deslizarse a lo largo de una o dos discontinuidades si la geometría lo permite, ¿no? Siendo este el escenario más crítico y frecuente en minería subterránea. En los hastiales el mecanismo es similar al talud, ya sea vertical, ¿no? La cuña se desliza hacia el vano de la excavación. Si la línea de intersección de los planos aflora en la pared y su inclinación supera el ángulo de fricción disponible. El tamaño de la
de la cuña va a depender directamente del espaciado y la persistencia y las descontinuidades de las dimensiones de la excavación, el ancho, alto y la geometría de la sección, por lo que labores de mayor luz suelen ser más susceptibles a la formación de cuñas y de mayor volumen también, ¿no? Consecuentemente. Tenemos las cuñas superficiales y las cuñas subterráneas. Las cuñas, tenemos cuñas en taludes y también tenemos cuñas subterráneas, ¿no? Y ya en un anterior video hice que es el programa de Swatch, ¿no? En ese se puede visualizar las cuñas que tenemos en taludes. En este caso nosotros vamos a hacer el análisis más profundo en cuñas subterráneas, ¿no? Que es en este caso en este programa, que es el Unwedge. Ya tenemos una comparativa en esta diapositiva que en el Swatch cada una de una única superficie libre, ¿no? La cara del talud. Tenemos que el mecanismo de falla es siempre por deslizamiento hacia afuera y hacia abajo del talud. La geometría de análisis es respectivamente simple, ¿no? Dos planos más la cara del talud. En cambio, en la subterránea es un poco más complejo. Tenemos múltiples superficies libres, techos, hastiales, tenemos el izquierdo y el derecho y en ciertos casos el piso también, ¿no? El mecanismo de falla puede ser caída libre, deslizamiento sobre uno o dos planos, dependiendo de la superficie afectada, ¿no? La geometría de análisis considera la sección completa de la excavación, túnel, galería o caserón, y evalúa cada superficie de forma independiente, ¿no? En este caso, nosotros con este programa vamos a ver, ¿no? Analizar las cuñas y el factor de seguridad que estas mismas tienen. Ok, tenemos aquí una pregunta, ¿qué es el Unwedge, no? El Unwedge es un programa desarrollado por Rock Science Inc. Es para el análisis tridimensional de estabilidad de cuña de roca alrededor de excavaciones subterráneas, tales como túneles, galerías, rampas, cámaras y caserones de minería, ¿no? Este programa también nos ayuda a identificar automáticamente todas las cuñas potenciales que se forman en el techo, en los hastiales y en el piso de la excavación a partir de la orientación hasta varias familias de discontinuidades, ¿no? Y la geometría de la sección transversal de la labor. Siempre, este punto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque va a depender de nosotros, ¿no? Al igual que cualquier programa, nosotros tenemos que ser muy verídicos o con datos muy reales y sacados de una buena calidad para que este programa nos dé las cuñas, ¿no? Tales como son. Y también tenemos que textualmente aquí dice que para cada cuña identificada del Unwedge va a calcular su volumen, peso y factor de seguridad, considerando el modo de falla correspondiente, caída libre o deslizamiento, uno o dos planos, permitiendo priorizar las cuñas más críticas para el diseño de soporte. Al igual, ¿no?, que el programa Swatch, este programa el Unwedge forma parte de la suite de Rock Science y se integra naturalmente con DIPS para la identificación de las familias de discontinuidades y con otros programas de análisis numérico como Rock Science 2, Rock Science 3 para estudios más avanzados de la interacción de roca-soporte, ¿no? Es ampliamente utilizado en minería subterránea, en la construcción de túneles y en la docencia de mecánica de rocas, siendo una referencia estándar, ¿no?, para el diseño de soportes y excavaciones controladas estructuralmente. Tenemos también en este programa que son los fundamentos matemáticos del análisis en Unwedge. Tenemos que el Unwedge construye, ¿no?, un modelo tridimensional de la excavación a partir de la geometría en su sección transversal, definida por el usuario o la seleccionada de formas estándares como el arco, herradura o rectangular, y de su orientación y longitud en el espacio. A partir de esta orientación de las familias de discontinuidades ingresadas, el programa calcula mediante álgebra vectorial todas las combinaciones posibles de la intersección entre tres o más planos y las superficies de excavación, determinando la geometría exacta de cada cuña potencial. Para cada cuña se calcula su volumen mediante la geometría analítica, ¿no?, que es la tridimensional, y su peso a partir del peso unitario de la roca. La información que construye la fuerza motriz principal del análisis de estabilidad, complementada con posibles fuerzas sísmicas o ya sea también de agua.
El equilibrio de fuerzas se resuelve considerando el modo de falla cinemáticamente válido para cada cuña. Caída libre cuando ningún plano ofrece restricción friccional suficiente, o deslizamiento sobre uno o dos planos cuando la geometría y la fricción disponible lo permiten, de forma análoga o al análisis de Swatch, pero existiendo múltiples superficies. Este enfoque se va más al analítico, ¿no? Que permite evaluar de forma simultánea decenas de cuñas potencialmente en una misma excavación, identificando automáticamente cuáles representan el mayor riesgo y requieren, ¿no? Una medida de soporte, ya sea por pernos, shotcrete, etcétera, ¿no? Tenemos también los datos de entrada requeridos, ¿no? Que el programa va a querer que ingresemos para la mayor eficiencia del mismo. Tenemos la geometría de la excavación y las propiedades geomecánicas. En el primer aspecto tenemos la forma y dimensiones de la sección transversal, ¿no? El ancho, altura, forma de arco o bóveda, ¿no? También tenemos la orientación azimut y longitud del eje de excavación, túnel, galería o caserón. Tenemos la pendiente o inclinación de la labor también, si corresponde, claro. Por ejemplo, en rampa sería, ¿no? Tenemos las propiedades geomecánicas, la orientación de al menos 3 familias de discontinuidades, el dip y el dip direction. Tenemos el criterio de resistencia al corte, la cohesión y ángulo de fricción del Moore column, ¿no? Para cada familia. Tenemos el peso unitario de la roca, opcionalmente también cargas sísmicas y pseudoestáticas. Tenemos los parámetros de elementos de soporte a evaluar, como pernos, cables y shotwell, ¿no? Tenemos también el flujo de trabajo que el Unwedge, ¿no? Necesita. Tenemos 5 pasos que son simples. En el paso 1 tenemos la definición de la geometría de la excavación, ¿no? Se selecciona de forma de la sección transversal en arco, herradura o circular, ¿no? O personalizada también en este caso. Sus dimensiones y la orientación al eje de la labor en el espaciado. Paso 2, ¿no? El ingreso de discontinuidades se define al menos en 3 familias de discontinuidades mediante su orientación. El dip direction, ¿no? Habitualmente planeadas en un análisis previo del dips, a partir del mapeo estructural de campo. Tenemos también el paso 3, que es la identificación automática de cuñas. El programa nos va a calcular a todas las combinaciones geométricamente posibles de cuña en el techo, hastiales y piso, ¿no? Mostrando una vista 3D de las excavaciones con las cuñas resaltadas. Tenemos el paso 4, que es el cálculo del factor de seguridad, que se asigna, ¿no? A las propiedades de resistencia al corte y el peso unitario de la roca. Y el programa de Unwedge va a calcular el factor de seguridad, en este caso, y el volumen y peso de cada cuña identificada, ordenándolas por el nivel de criticidad. Tenemos el paso 5, que es el diseño de soporte para las cuñas con factor de seguridad insuficiente que se incorporan, ¿no? A elementos de refuerzo o necesitan o requieren ese tipo de refuerzos, ¿no? Cuyos son, ¿no? El perno, cables o shotcrete, ¿no? Y se recalcula el factor de seguridad hasta alcanzar el valor de diseño requerido por el proyecto. Tenemos también la identificación de cuñas en techo, hastiales y piso, ¿no? En el techo o el back, las cuñas son más críticas desde un punto de vista de seguridad, ya que su modo de falla natural es de caída y por gravedad. El programa de Unwedge nos va a ayudar a nosotros a identificar esas cuñas, ¿no? Y va a calcular si existe algún factor de seguridad con fricción suficiente, ¿no? En los planos involucrados para retenerla sin soporte adicional. En los hastiales, paredes laterales, ¿no? Ya sea izquierda o derecha, las cuñas tienden a deslizarse el vano de la excavación de forma similar a una falla planar o en cuña de talud. Y su análisis considera componentemente gravitacional proyectada sobre la superficie vertical o subvertical del hastial, ¿no? En el piso, el floor, la formación de cuñas es menos frecuente, ¿no? Pero también puede ocurrir por relajación de esfuerzos o por levantamiento. El Unwedge nos va a permitir a nosotros evaluar también en este caso, aunque su relevancia prácticamente suele ser menor que la de techos y hastiales, ¿no? Nuestro programa nos va a presentar una vista tridimensional, ¿no? Que es interactiva de la excavación completa, permitiéndonos a nosotros, los futuros ingenieros o ingenieros, visualizar, ¿no? Simultáneamente todas las cuñas identificadas en las distintas superficies y rotar el modelo para inspeccionar su geometría desde cualquier ángulo, claro, ¿no?
Esta identificación integral en una sola herramienta permite priorizar el diseño de soporte de una forma más eficiente, ¿no? Concentrando recursos en las cuñas de mayor volumen y menor factor de seguridad. Tenemos, ¿no?, el factor de seguridad en cuñas subterráneas, ¿no? Que el factor de seguridad es igual a las fuerzas resistentes entre las fuerzas actuantes, ¿no? Tenemos una fórmula acá en la parte izquierda, que es Fs es igual a Rd, ¿no? Cuya interpretación es, ¿no?, que la relación entre fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes, incluyendo el peso de la cuña y la fuerza de los elementos de soporte instalados, ¿no? El cálculo del factor de seguridad en un wedge sigue siendo el mismo principio de equilibrio que incorpora, ¿no?, el peso de la cuña actuando en la dirección de caída correspondiente a la superficie donde se ubica, ¿no?, el techo, hastial o piso. Para cuñas de techo sin restricción friccional o caída libre en este caso, el factor de seguridad se define de forma distinta, ¿no? La cuña es inestable a menos que se instale soporte capaz de resistir la totalidad de su peso, ¿no?, ya que no existe componente friccional resistente. El factor de seguridad mínimo de diseño de excavaciones subterráneas suele ser más exigente en taludes superficiales, frecuentemente entre 1.5 a 2.0, ¿no?, dado que la exposición del personal es directa y continua durante las labores de producción. El programa de Unwatch nos va a nosotros permitir calcular el factor de seguridad con y sin soporte instalado, ¿no?, facilitándonos a nosotros la comparación directa del beneficio aportado por cada elemento de refuerzo considerado en el diseño. El programa también nos va a reportar un factor de seguridad para distintos escenarios de carga, ¿no?, como la inclusión de refuerzos sísmicos, pseudoestáticos relevantes, ¿no?, en zonas de actividad sísmica. También tenemos el modelamiento de soporte. Ya he mencionado anteriormente también mucho, ¿no?, que son los pernos, cables y el software, ¿no?, para nosotros reforzar la estabilidad de nuestras cuñas, ¿no?, que pueden tener algún tipo de falla. Verbalmente nos dice que el programa de Unwatch nos va a permitir incorporar distintos tipos de elementos de soporte para estabilizar las cuñas identificadas, evaluando su efecto directo, ¿no?, sobre el factor de seguridad mediante el sismo, modelo de equilibrio límite utilizado para cálculos base, los pernos de anclaje o los rock bolts, ¿no? Se modelan definiendo su orientación, longitud, patrón de instalación, espaciamiento, capacidad de carga admisible, ya sea tensión, acorde o combinada, ¿no?, según el tipo de perno considerado, ya sea mecánico, resinado o de fricción. Los cables de anclaje o los cable bolts se utilizan para las cuñas de mayor volumen o cuando se requiere una capacidad de soporte superior, especialmente en caserones y galerías de gran luz. El shotway concreto lanzado se modela como un elemento superficial de refuerzo aportando resistencia a la cuña, ¿no?, principalmente por adherencia y por su capacidad de reforzar el macizo entre los puntos de anclaje de los pernos, siendo vital y uso combinado en el sistema de pernos, ¿no? Este programa nos va a permitir a nosotros comparar distintos esquemas de soporte y optimizando el patrón de longitud y el tipo de refuerzo necesario para cada cuña crítica, ¿no?, entregando una base técnica constitutiva para el diseño del sistema de fortificación de la labor. Tenemos el análisis de sensibilidad y de probabilidad. Como el SWACE tenemos el análisis probabilístico y el estadístico, ¿no?, en este caso es de sensibilidad y probabilístico en este programa. En el de sensibilidad tenemos que este programa va a evaluar cómo varía el factor de seguridad de una cuña a modificar el parámetro, por ejemplo, del ángulo de fricción. Dentro de un rango definido mantenemos los demás constantes, ¿no? También permitimos identificar los parámetros geomecánicos, requiere mayor precisión de caracterización en campo o laboratorio, que es particularmente útil, ¿no?, para evaluar el defecto de incertidumbre en la orientación de las discontinuidades sobre la estabilidad de la excavación. Tenemos el análisis probabilístico, que nos va a ayudar a nosotros a definir distribuciones estadísticas para los parámetros de entrada, orientación de discontinuidades, ángulo de fricción y la cohesión también, ¿no? Mediante la simulación de tipo Monte Carlo se obtiene la probabilidad de falla de cada cuña, complementando el valor determinístico del factor de seguridad. Nos va a resultar especialmente valioso en los proyectos de minería subterránea a gran escala donde la estabilidad estructural del macizo rocoso es significativa.
Ok, ya casi concluyendo, que vamos a tener que nosotros interpretar los resultados, ¿no? El resultado principal del Unwedge es el factor de seguridad para cada cuña identificada, el cual debe compararse con el factor de seguridad mínimo de diseño, ¿no? Establecido para el tipo de excavación y vida útil, temporal, ya sea temporal o permanentemente. Este programa nosotros va a entregar también el volumen y peso de cada cuña, información directamente utilizable para dimensionar el sistema de soporte, para estimar el riesgo de caída de roca sobre personal o equipos que transitan u operan bajo la excavación. Para nosotros es fundamental, ¿no?, identificar cuáles cuñas presentan mayor volumen y menor factor de seguridad simultáneamente, ya que estas combinan alta probabilidad de inestabilidad con alto potencial de daño, siendo prioritarias en el diseño sistemático de fortificación. Los resultados deben interpretarse considerando que el Unwedge modela una geometría idealizada de cuñas, basada en discontinuidades persistentes y planas. En macizos rocosos muy fracturados o con discontinuidades de baja persistencia, el comportamiento real puede diferir del modelo, ¿no? La vista tridimensional y los reportes generados por el programa constituyen un respaldo técnico valioso para la documentación del diseño de soporte y para la comunicación con el equipo de operación de mina, ¿no? Tenemos que el Unwedge dentro del flujo de trabajo geotécnico, que en el análisis de estabilidad de estructura de minería, tanto ya sea superficial o subterránea, sigue habitualmente el flujo de trabajo integrado, ¿no?, de distintos programas especiales de rockciencia, cada uno enfocado en una etapa específica del proceso. El DIPS va a constituir de la etapa inicial, que es la que procesa el mapeo estructural de campo y que va a identificarnos estadísticamente las familias de discontinuidades dominantes. Realiza un análisis cinemático preliminar de los mecanismos de falla más probables. También nosotros tenemos que tener la integración, que la integración evita la duplicación de esfuerzos, ¿no?, en la caracterización estructural y asegura conscientemente los análisis de estabilidad realizados, ¿no?, a lo largo del mismo proyecto minero, tanto en sus componentes de superficie como subterráneos. Para escenarios que requieren un análisis más avanzado de esfuerzos y deformaciones, los resultados del Unwedge pueden complementarse con modelos numéricos como el RockScience 2 o RockScience 3, ¿no? Tenemos especialmente en excavaciones profundas donde los esfuerzos in situ son relevantes, ¿no? Las aplicaciones del Unwedge en la minería subterránea. Tenemos el diseño de sistemas de fortificación, los pernos, cables, shotguns y mallas, en galerías, rampas, cruzados y accesos de minas subterráneas, optimizando el uso de recursos de soporte según la criticidad real de cada sector. La evaluación de estabilidad en caserones de explotación, stops y cámaras de gran luz, donde las formaciones de cuñas de gran volumen representan un riesgo significativo, ¿no?, para la continuidad operativa. También tenemos el análisis de estabilidad en intersecciones de labores subterráneas, cruces de galerías, sectores especialmente críticos debido a la mayor exposición de superficie libre y a la concentración de discontinuidades. Tenemos la verificación de diseño en la construcción de túneles, viales, ferroviarios o de trasvase, ¿no?, donde se requiere garantizar la seguridad durante la construcción de la vida útil de la obra. También tenemos en el apoyo de la factibilidad y de la ingeniería, ¿no?, que es el detalle de proyectos subterráneos, integrándose con datos estructurales obtenidos en mapeo geotécnico, sondajes orientados y programas complementarios como el DIPS. Bueno, llegamos, ¿no?, a las ventajas y limitaciones que tiene este programa. Las ventajas son, ¿no?, las que va a identificar automáticamente todas las cuñas potencialmente en el techo, hastiales y piso a partir de las continuidades ingresadas. Nos va a permitir compararlas de forma directa, ¿no?, con distintos esquemas de soporte y su efecto sobre el factor de seguridad. También tenemos la visualización 3D interactiva que facilita la comunicación técnica de riesgo geotécnico a todo el equipo de proyecto, ¿no? Se va a integrar naturalmente con el DIPS para la caracterización estructural previa del macizo rocoso, ¿no? Las limitaciones. Aunque nosotros tengamos discontinuidades planas y persistentes, no va a representar directamente la fracturación intacta ni macizos muy alterados. Nos va a requerir identificar correctamente al menos 3 familias de discontinuidades representativas, lo que exige un buen mapeo de campo.
no modela directamente los esfuerzos in situ, ni su redistribución alrededor de las excavaciones. Tenemos que el aspecto relevante en labores profundas, ¿no? No reemplaza el juicio del ingeniero geotécnico ni la validación mediante la observación directa durante el avance de la excavación. Tenemos aquí un ejemplo que es el ilustrativo de aplicación, ¿no? Que son las familias representan orientaciones medidas de 50, 140, 65, 250 y 35 grados, 10 grados, ¿no? Con un ángulo de fricción estimado de 32 grados para la toma de discontinuidades y un peso unitario de roca de 27 kilonewtons metro cúbico, ¿no? Nosotros al ingresar estos datos al wedge nos va a identificar una cuña crítica en el techo, formando para la intersección de familias 1 y 2 con un volumen considerable, ¿no? Y un factor de seguridad inferior al mínimo de diseño exigido para labores permanentes. Ya, continuamos. Para acabar o concluir mi exposición teórica, tenemos que, ¿no? Las conclusiones, que es la formación de las cuñas de roca alrededor de excavaciones subterráneas constituye uno de los principales riesgos geotécnicos en minería, ¿no? Que es subterránea y en la construcción de túneles, debido a la posibilidad de caída o deslizamiento súbito de bloques hacia el interior de la labor. Este programa, el de Unwedge, nos va a extender los principios de análisis de equilibrio del límite de cuñas ya utilizados en taludes superficiales al contexto tridimensional de una excavación subterránea, considerado de forma simultánea el techo, los bastiales y el piso. El programa permite no solo diagnosticar el riesgo mediante el cálculo del factor de seguridad, sino también diseñar y optimizar el sistema de soporte necesario para establecer las cuñas críticas identificadas. Su uso efectivo requiere una caracterización estructural de campo confiable, ¿no? Habitualmente obtenida mediante el análisis previo del DIPS, reforzando la importancia del flujo de trabajo geotécnico integrando para ambas herramientas. El dominio del Unwedge constituye también una competencia relevante para los ingenieros de minas, ¿no? Dedicados al diseño de fortificaciones y al control de riesgos geotécnicos en labores subterráneas. Bueno, eso es todo. Ahora, una vez concluido, nos vamos a ir, ¿no?, a la parte práctica, que sería, este es el programa de Unwedge y nosotros tenemos que crearnos una labor, ¿no? En este caso, que comenzamos creándonos nosotros el add opening, ¿no? Sería nuestra labor. Ponemos el 0,2, después hacemos la longitud en el eje X, que son 9 metros, ¿no?, que nosotros nos designaron, y calculamos la altitud de 5 metros, ¿no? Ok, es aquí. Y hacemos anticlic o clic derecho nosotros para hacer el arco, ¿no? Una vez hecho y el anticlic nos va otra vez a la pestaña de la ventana izquierda. ¿Qué tan nosotros enmarcado queremos, ¿no? La parte de la corona o la parte superior de nuestra galería, ¿no? En este caso yo lo voy a hacer con 3, porque no era una galería como tal, sino una carretera. Y después tenemos que 0,5, ¿no? Y lo cerramos. Ya está. Una vez cerrado y aquí, nosotros tenemos que ponerle en Project Settings, tenemos que ponerle un nombre, ¿no? En este caso yo le voy a poner carretera. Ok, bueno. Que es, bueno, un tramo, ¿no? El métrico se puede poner en métrico en megapascales, en toneladas, etcétera, ¿no? En este caso megapascales y le damos OK. Nosotros ahora tenemos que tener estos datos que requiere, ¿no? En este caso, la orientación, que es muy importante, ¿no? ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Del programa DIPS. Como ya mencioné en mi exposición, nosotros tenemos justamente un Excel, ¿no? También se menciona en el teórico que tenemos que tener 3 familias, ¿no? Justo las 3 están aquí y le cambiamos simplemente los datos, que es 42, 68 y 18, ¿no? 42, 68 y 18, ¿no? Y ahora el Deep Direction, en este caso es 289 y 189, ¿no? 289
y 198, perdón. Y acá 330. Listo. Tenemos ya, ¿no? Aquí y vemos que uh, nuestro Ethernet no presenta, ¿no? Muy junto a nuestras líneas y nos quiere decir que está bien, ¿no? También tenemos que ir acá nosotros, cambiar, tenemos sistemas de mediciones, ¿no? Que es el de Moore-Coulomb, el Barton-Brandis y el Power Curve, ¿no? En este caso nosotros vamos a usar el de el de Barton-Brandis y tenemos, ¿no? Aquí, que es el JRC, JSS y el Pachir, ¿no? Tenemos que cambiar estos datos también. Y también los tenemos que usar aquí. Tenemos que el JRC que es 10 y ya lo tenemos por default. Tenemos el JSS también que es el de 40. Tenemos que cambiarlo esto a 40. Y el PIH, ¿no? Es que es a 30. También ya está por default. Listo, le damos a aplicar y le damos OK. Ya, una vez aplicado, nosotros no le vamos a ver ahí, pero tenemos que darle a esta opción, ¿no? Que es para visualizar en 3D. En este caso nosotros no vemos una cuña que es interior, ¿no? Que es como mencionamos, la más peligrosa en este caso. Vemos que todo está ahí. Nosotros podemos visualizar, ¿no? Que es 3D aquí. También tenemos el estereonet o estereograma también, ya mencionado, ¿no? Anteriormente. También podemos ver múltiples, ¿no? Múltiples vistas, ¿no? Para nosotros identificar las cuñas que tenemos aquí. Ha visto frontalmente nuestra galería y con las cuñas respectivas que tiene. En este caso son 4, ¿no? Y los factores de seguridad se pueden ver por el grado que tienen aquí, que es 4, 7, 5 y 2, que este 2 es el más mínimo, entonces él tiene el factor de seguridad aceptable, se podría decir, ¿no? Podemos cambiar esto de aquí, pero en este caso lo vamos a dejar por default, porque ya viene el programa para visualizar, ¿no? También tenemos los datos estadísticos, en este caso aquí, el análisis, ¿no? Que tenemos que del túnel, ¿no? Y los datos que nos da lo podemos ver aquí, perdón, en acá, los datos que tenemos aquí. Nosotros le podemos dar más, ¿no? Para informes superiores, por ejemplo, el Share Force, el Apex, el ángulo, la escala también. Y vemos que en la parte de aquí se van agregando, ¿no? Las áreas. Y le vamos a dar a Select, no, perdón, Default, ¿no? Le vamos a dar y aplicar. Y ya está. Ya lo vemos que está aplicado. Ya eso sería todo por mi parte. Nosotros vemos, ¿no? 4 tipos de cuña en este caso en mi proyecto. Eso sería todo. Muchas gracias.